La ciudad de Buenos Aires. Está Juan Carlos Mancilla en línea, Tiki es en línea, aquí con nosotros. Es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y con él quiero hablar de muchas y múltiples cosas. Entre otras cuestiones, bueno, qué hacer frente a la problemática de la droga, digamos. Bien. En la cual te desenvolves desde hace tanto tiempo. Juan Carlos, gracias por este ratito. No, por favor. Gracias a vos, Paulino, por la invitación. Director de Desarrollo Territorial en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, esto es CEDRONAR, desde el 2016. Así es, así es. ¿Qué desafío? Sí, bueno, yo vengo trabajando también en la política pública de Córdoba desde el año 2010 y básicamente hemos desarrollado un programa que se denomina Municipios en Acción, que tiene como objetivo incluir dentro de la agenda local el tema de la política sobre drogas. ¿Por qué te contesto esto? Porque, bueno, tu pregunta apunta a qué hacer. Y lo primero que hay que hacer desde la política pública es generar algún tipo de alternativa que esté cerca de la gente y que ayude a distinguir dos grandes vertientes que tiene el problema de las drogas, porque dicho así, como de las drogas, tiene por un lado la vertiente del problema del narcotráfico y por otro lado el problema del consumo de sustancias, es decir, el problema de la oferta y la demanda. Y muchas veces la gente confunde y piensa que la misma respuesta se necesita para los dos lados. Por ejemplo, que la respuesta represiva o de control social, como la que tiene que ver que es efectiva y está en las agendas políticas internacionales de lucha contra el narcotráfico, bueno, inspira ese tipo de acción. Pero sin embargo, cuando hablamos del consumidor, hablamos de otro tipo de situación. Correcto. Pero vos sabés que cuando uno camina a la calle, en realidad la gente, que no tiene por qué saberlo, no distingue a veces la necesidad de que se tienen que construir con fuerzas dos respuestas, como decir, bueno, ¿qué ala del avión es más importante? ¿La represión o la ayuda y la asistencia al consumidor? Y hoy en día hay una necesidad de equilibrar la respuesta. ¿Sí? Está bien, porque la imagen del día a día es la incautación de droga, la batalla contra el narcotráfico, la persecución de... Claro. Que no está mal, en todos los casos está muy bien. Ahora, la otra respuesta que hace el papá, las madres del pañuelo negro en Tucumán, etcétera, desde hace mucho tiempo, las madres del Paco se denominan, que tiene a su hijo en el Paco, que tiene a su hija en la droga, que tiene a su hija o a su hijo en una situación delicada, que ni ella puede controlar, dónde lo lleva, cómo lo recupera, teniendo en cuenta además que cuando tenés pocos recursos, allí, para esa batalla, tenés menos recursos aún. Sí, existe dentro de lo que es la problemática del consumo, obviamente, niveles. El ejemplo que vos me estás dando tiene que ver con el nivel más extremo de necesidad y de urgencia, por ejemplo, el que tiene que ver con las madres del Paco. Pero no existen las madres de la cocaína, la madre de la marihuana, la madre del exceso de alcohol. Pero en la realidad... Están. Y son muchas. Sí, están. Probablemente muchas más. Están las familias preocupadas por ese tipo de proceso, que obviamente suele terminar en esta situación extrema que es el consumo de Paco. Sobre esto simplemente hay un teléfono dentro de la CEDRONAR abierto para todo el país, que es el 141, que allí cualquier persona puede llamar pidiendo asistencia. Referencia de cuáles son los centros de tratamiento o las unidades de orientación que hay más cerca del domicilio, ¿no? Y eso funciona, está activo. Yo tengo siempre la perspectiva de que el Estado casi abandona su suerte al adicto. Es decir, no hay centros de internación 24 horas y vos necesitas un tipo que está adicto, ir a una clínica como Abrila, donde fue Charly García, donde van tipos de renombre que pueden pagarlo. Claro. Mira, vos lo tenés que dejar internado 90 días, porque si no, ¿cómo haces? Me uno en parte a tu crítica y sí diría, aún como agente del Estado, pero creo que todos tenemos que ser muy claros en esto y honestos en esto, Argentina tiene un déficit de respuesta en el tema de tratamientos por adicciones y es un desafío que continuamente lo que estamos en la política pública pugnamos para que esto se supere, ¿no es cierto? En realidad, cuando vos ves la tasa de respuesta de los estados frente a los problemas del consumo de drogas, siempre ves un desequilibrio. Tomes la política que tomes. Obviamente en Latinoamérica hay un desequilibrio mucho mayor y Argentina, dentro de lo que es Latinoamérica, te diría que siempre se ha destacado por tener un sistema de organizaciones no gubernamentales, un sistema público de lo que tiene que ver con respuestas desde la salud promueve, que van creciendo en cantidad, pero sí creo que todavía seguimos en ese déficit. Yo llamo al imagino a alguien que nos está escuchando, bueno, llamo al 141 y me dicen dónde tengo que ir para averiguar. Asesorar, muy bien. Y me dicen, no consume más. También, ok, ¿cómo lo hago? Porque no puedo yo. ¿Dónde lo llevo?
Bueno, por eso, a ver, di el dato del 141 porque ante tu pregunta, digamos... Porque yo me llevo un panfleto que me dice las cosas que tengo que hacer y bolsillo roto, digamos. Sí. Se cae. No me resolvió el problema. ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, pero yo te hago un comentario sobre esto, ya como clínico en este tema, ¿no? He dirigido una ONG durante muchos años, programa Cambio ya en Córdoba, que comenzó en el 89 y tengo como bastante recorrido y conozco el campo de los que recibimos, quienes llegan por problemas del consumo de droga. A veces ese acto de tener un dato e ir a consultar, vos sabés que no se da tan fácil en la realidad. No, es claro. decir, muchas veces las personas, primero, ya el hecho de llamar, levantar el teléfono, llamar al 141 o al teléfono que sea de la provincia donde esté o del municipio donde esté, es un dato de que la persona está diciendo quiero hacer algo respecto a esto. Muchas personas se quedan simplemente con el temor, con el miedo. Por eso me parece importante que los medios de comunicación traigan este tema desde lo que es la reducción de la demanda para que faciliten a que las personas que van a pedir ayuda por quien consume sustancia den ese primer paso y no se queden simplemente con el miedo o esperando. Este es otro dato importante. A diferencia de casi cualquier otro problema de salud, cuando yo tengo un dolor de muelas, quiero que me saquen la muela, que me saquen el dolor, cuando me duele el estómago, o sea, voy a hacer una demanda por mis síntomas. Acepto lo que el médico me diga, así sea lo peor, pero me quiero resolver el problema. En el problema del consumo de sustancias no pasa eso. Lo que no quiero es dejar de. Es como que la persona está enamorada de su síntoma. Es como la que persona en alguna medida tiende a defender aquello que sabe que le hace daño. Así se define técnicamente la adicción. ¿No es cierto? Se necesita que otro pida ayuda por él. Por eso, ayudar a través de la comunicación a que se baje ese umbral donde dice, no voy a consultar, tengo miedo, ya va a pasar, se va a curar solo, dejemos que pase un tiempo, es la adolescencia. A veces los padres tienen ese tipo de que idea. Terminamos cobijando sin querer a veces. Es como una defensa. Claro. Es como una defensa. Porque se trata de nuestro hijo. Exactamente, ¿no? Y más cuando se trata de un ser querido. Yo, a veces uno dice estas cosas por la radio y más de una vez me ha escuchar un papá que si no te escucha en la radio y cambié me hacía mal escuchar eso porque tenía que hacer algo a lo cual no estaba dispuesto, ¿no? Entonces es mejor taparlo, ocultarlo, no verlo, claro. No verlo. Y muchas veces pasa eso. Claro, más con el alcohol que con otra cosa además. Tu hijo llega adolescente, borracho todos los fines de semana, bueno, son los pibes que toman mucho. Bueno, empezamos a hablar de un problema, porque ese es el indicio de que hay algo que está mal. No, me equivoco, perdón, ¿eh? Bueno, estás tocando un tema central. Porque la iniciación está ahí en la mayoría de los casos, me equivoco. Sí, en la adolescencia, en edad cada vez más temprana, etcétera. Digamos, desde el campo de la ciencia y lo que se llama la evidencia científica, la única droga que podemos decir conduce a otras es el alcohol. Es de la única que se puede decir. ¿Eso lo puede repetir? De la única droga que se puede decir conduce indefectiblemente a otras, es el alcohol. No es el cigarrillo, por ejemplo. No necesariamente es el tabaco, ¿no? No expone tanto porque no baja las defensas en el sentido que la persona siente que el no se le vuelve más difícil y el sí más fácil, como si pasa con el tema del alcohol, ¿no? Ni siquiera te lo diría sobre la marihuana, ¿eh? O sea, el alcohol hace que yo pueda hacer las cosas que no me animo a hacer. El alcohol es una vía regia para consumo de otro tipo de sustancia, porque obviamente hace que las personas bajen sus mecanismos de defensa y todo aquello a lo cual yo tenía la percepción de que era algo que estaba mal, y a lo mejor ya no está tan mal cuando estoy con un par de copas arriba, ¿no? Entonces, cuando uno toma la investigación acerca de cómo va el consumo de alcohol en nuestra sociedad, advierte que cada vez es más adolescente y más femenino. Es decir, tiende a igualarse el consumo de alcohol, ¿no? Y allí, ya que tomamos el tema de la familia, que es la perspectiva que me parece que correctamente se le está dando, allí a veces los padres tienen una mirada demasiado permisiva frente a esto, ¿no? O existe la idea, bueno, prefiero que mi hijo comience a tomar conmigo que comience a tomar solo, porque yo le voy a enseñar. También la evidencia científica lo que dice es que cuanto más temprano es el inicio del consumo de sustancia, más probabilidad hay que la persona desarrolle dependencia a alcohol u otras drogas, porque el problema del alcohol no solamente que te conduce a otra droga, sino que ya es un problema en sí mismo.
¿Sí? Absolutamente. Bueno, se lo digo como exfumador. Los amigos que fumaron en la adolescencia son los que siguen fumando. Los que iniciamos más tarde pudimos abandonarlo. Claro, bueno. Son todos inteligentísimos. Sí. Uno de ellos hasta probó internándose en Tanti, una de las colonias más habituales, una semana. Tampoco pudo, pero tiene recursos. Por eso, cuando usted marca esto, yo pienso en el papá desesperado de ese adolescente que detecta en un momento que está consumiendo lo que no pensaba que consumía. Uno le habla, no reacciona, no responde, no sabe qué hace. En algún punto la medida es extrema, porque justamente no hay voluntad para. Sí. Hay tratamiento psicológico, por supuesto, va a terapia, todo lo que usted quiera. Sí. Yo se lo digo como exfumador. Sí. Lo más difícil fue que me convenzan de que eso era. Me convence mi hija. Claro. Llega la vida y uno dice, para, no puedo más hacer esto. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Bueno, porque uno toma dimensión de las cosas en determinado momento. Ahora, también es cierto que durante muchos años me hice daño pensando, bueno, algún día, bueno, sí, es verdad, me lo decía mi madre, y qué sé yo, está bien, en algún momento voy a dejar. Claro. Bueno, las experiencias vitales también están vistas, y se conoce, porque eso está investigado, que tiende, vitales y emocionalmente fuerte, como grandes productores de procesos, de inicio de procesos de cambio. Por ejemplo, tener un hijo, la mujer cuando queda embarazada. Lógico. Por ejemplo, también la experiencia religiosa, ¿no? Hay una serie de incidentes. Cambios de hábitos. Claro, que mudanzas de lugares, por ejemplo. Claro, ¿no? Todo este tipo de cuestión incide. No obstante, sería peligroso esperar que las personas experimenten esa situación vital extrema, porque a lo mejor eso no sucede, o sucede un accidente antes. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mientras tanto generan efectos y daños colaterales, roban en ese estado, matan. Sí, pero por eso lo importante es, volviendo al inicio de la conversación, esto... A ver, a mí me gusta siempre esta imagen sobre el tema del consumidor de sustancia. Imaginemos un alpinista que va subiendo la montaña y resulta que ya está por llegar, pero no tiene fuerza para los últimos 500 metros. Pero ¿sabés cuál es el problema? Tampoco tiene fuerza para bajar. Solamente se va a salvar si alguien lo ayuda. Y bueno, el consumidor de drogas a veces está en esa situación, ¿no? O sea, ya no puede seguir porque está exponiéndose a situaciones extremas y ya no sabe volver solo, ya no puede volver solo. Entonces necesitamos que otro pida ayuda por él. Yo creo que un mensaje en este momento de una sociedad tan individualista, vos haces tu vida, yo hago la mía, vos tomas tus decisiones y yo te las respeto todas, está muy bien, pero convengamos que a veces hay situaciones en las vidas personales cuando hablamos de drogas que necesitamos que un amigo, un compañero de trabajo, una mamá, un papá, un hermano, una novia sean el que se anima a dar el primer paso. Lo escuchaba Mansilla, perdón, Tiki, una última referencia, y me hizo acordar a el pediatra. El pediatra me dice, su hija no va a querer tomar el remedio, pero usted, porque su hija no quiera, no va a no dárselo, porque sabe que le estaría haciendo mal y daño, entonces se lo va a dar igual. Sí, bueno. Y la hija lloraba, porque mira, hay que tomar, lo toma. Todo 1 hora y media, no importa. Me explico lo que quiero decir. Sí. Hay momentos en los cuales uno ayuda al otro haciendo lo opuesto a lo que el otro quiere. Claro. ¿No? En un adicto es eso. Sí, bueno, los psicólogos lo llamamos, y todo el mundo entiende la frase, poner límites, ¿no es cierto? Es decir, cuando la persona no quiere hacer algo que tiene que hacer, o quiere hacer algo que le hace mal, la intervención, somos seres sociales. No somos personas individuales que andan ahí sin vínculo con la gente. Entonces necesitamos del afecto y del amor de los otros también. Por eso hay que fomentar la ayuda mutua en este tipo de mensaje. Y en esto, aun cuando hablamos de poblaciones en situación de más vulnerabilidad social, que fue en las que un poco estaban en tu preocupación cuando empezaste con la entrevista, uno va encontrando también ese nivel de afecto y de preocupación. Sí, a los que trabajamos en esto nos importa que los niveles de alarma sobre el consumo de sustancia se bajen a lo cotidiano, que no solamente pensemos que tenemos que hacer algo cuando ya estamos en estos límites. Carrera recorrida por detrás. Y hay una falta de política, de reacción familiar, de intervención antes, ¿no? Por eso la prevención, la atención primaria, entender que la adicción es el final de una escalera que empieza por la experimentación, sigue con el uso, continúa con el abuso, termina en algunos casos en la adicción,
en algunos casos, en los menos, pero en lo anterior quita calidad de vida. ¿Sí? Perdón, yo me quería sumar con la pregunta de un oyente que es muy interesante porque tiene que ver con el rol de la familia, porque nos pregunta qué se le puede contestar a un hijo que manifiesta que la marihuana no causa daño y que es mejor que el cigarrillo comercial. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando el hijo logra convencer al padre, no, pero esto es mejor que fumar tabaco, y logra convencer al padre, y el padre termina eligiendo y dice, bueno, es el mal menor, porque puede suceder eso. No, seguro que puede suceder. Yo creo que estoy convencido que necesito a mi auto algo, y si discuto con el mecánico me va a ganar siempre, porque sabe de auto. A lo que me refiero que quien está en el consumo de marihuana, a diferencia de otras drogas, lee, busca información, se mete en internet. La persona que consume cocaína no hace eso, el que consume alcohol no hace eso, el que consume ninguna otra droga busca información como que consume marihuana, porque es un tipo de cultura que tiene esa particularidad. Pero perdóname, ahí está aceptado socialmente. ¿Cómo? Está aceptado socialmente. Sí, sí, sí. Hay psicólogos que dicen, mira, no te tomes un Alplax, fumate un cigarrillo de marihuana antes de irte a dormir. Claro, bueno. Una locura, un disparate, pero es parte de la sociedad en la que transitamos. Y se instala como idea y se repite. No, es que hay un colectivo que está pidiendo la marihuana libre. A ver, aquí hay dos cosas respecto a la marihuana. La marihuana tiene el comportamiento social de las drogas legales. Es decir, la gente accede a la marihuana y se comporta socialmente casi como el tabaco y como el alcohol, ¿sí? Pero en términos de salud necesitamos tener un mensaje bien claro acerca de los daños y de lo desaconsejable que es la marihuana. Sobre todo cuando hablamos de adolescentes, porque acá pasa como el tabaco, cuanto más edad tiene la persona que experimenta con marihuana, seguirá teniendo riesgos, pero tiene mucho más riesgos a edad temprana, ¿no? En ese sentido, hay una confusión entre el discurso de lo que sería el cannabis medicinal y la marihuana de tipo lúdico, ¿no? Esa que se usa como para decir me divierto con marihuana. Bueno, entonces ahí hay una... Primero son dos cosas que... Claro, es una pastilla, quiero decir, es un medicamento que te lo receta el médico y lo tomás en alguna circunstancia que vos tengas. Sí. No es algo que vos podés acceder y que está bien y que es cool y que hace bien. Sí. Me explico, porque la rebeldía nuestra era fumar un cigarrillo a espalda de nuestros padres a los 16, 15, 17, las primeras épocas de boliche. Y eras más grande porque fumabas. Sí. La rebeldía de los adolescentes de hoy es cigarrillo de marihuana. El problema es que es un alucinógeno. Vos te fumás 2, 3 cigarrillos de marihuana, agarrás un volante a los 18 años y haces una tragedia. No sabés dónde estás. Un porro de marihuana equivale a 3 copas de alcohol. ¿Perdón? Un porro, un cigarrillo de marihuana, equivale a 3 vasos de alcohol. Ahora, usted toma 3 vasos de alcohol, le quitan el auto. Usted fuma 2 cigarrillos de marihuana, 3 cigarrillos de marihuana, se tomó 2 vinos, 2 botellas de vino, en la misma analogía, y usted nadie lo detiene. Bueno, ¿se da cuenta la diferencia que tenemos? Sí. La política sobre tránsito va a tener que avanzar, como ya está en muchos otros países, hacia ese tipo de detección. Pero no me quiero ir un poco de esto que trazas, porque pasa en muchas familias. Acá no nos olvidemos que, supongamos un adolescente de 17 años que está defendiendo el consumo de marihuana ante sus padres. Lo va a defender como a una novia que la familia le desaprueba. Me refiero, en el fondo allí claro. Hay una relación afectiva, te diría, emocional también con ese estilo de vida, y obviamente tiene que ver con lo que la marihuana a nivel químico genera. Pero hay que ser claro, la marihuana genera adicción, la genera también, hay una confusión muy grande, es decir, la marihuana que se consume hoy es hasta 4, 5, 3 veces más potente, depende cuál sea la planta, que la marihuana de los años 70, porque el tetrahidrocannabinol, el THC, que es el componente activo de la marihuana, ¿no?, ha sido trabajado y tiene un componente activo de mucho más efectividad. Digo esto porque muchos padres dicen, no, yo también me fumo un porrito cuando tenía la edad de él. Claro, pero el porrito que vos te fumaste quizá equivalen ahora a... Era 4 de los que está fumando tu hijo. Es decir, ha cambiado el modelo. Está, ¿no?, muy bien lo que está diciendo. Ha cambiado el modelo de consumo. Lo mismo pasa con el alcohol. Es decir, cuando pensamos en el modelo de alcohólico que teníamos, los que tenemos más de 50 años como yo, era a lo mejor ese vecino que tenía 40 años pero parecía de 50 o 60, venía consumiendo todos los días alcohol desde que tenía 20 y consumía todos los días. Pero
la forma en la cual el alcohol incide en los adolescentes es que no consumen el lunes, no consumen el martes, no consumen el miércoles, y a lo mejor no consumen el jueves, pero cuando consumieron el viernes... Se tomaron 6 botellas. Exactamente, claro. ¿No? Lo que se llama el binge drinking, es decir, ese modelo que no es el latino de consumo de alcohol, como el que nosotros estamos, sino el anglosajón, donde la persona se intoxica con alcohol casi como el bulímico con la comida. Es decir, bebe... Qué buena simbología. Hasta intoxicarse, ¿no? Correcto. Entonces, por eso es importante también que todo esto, lo que estamos dando, mensajes preventivos, las familias empiecen a acercarse. No es un problema solamente de los jóvenes, es un problema de cómo los adultos no sabemos entender lo que está pasando frente al problema de sustancias. Y está muy bien donde se para usted, perdón, como último, porque es verdad, la ciudad más limpia es la que no se ensucia. Entonces podemos pensar siempre quién va a juntar mejor la basura, pero en algún momento tenemos que concientizar de que hay que hacer menos basura. Y acá podemos pensar siempre en reprimir a aquel que vende, pero en algún momento tenemos que lograr que haya menos que consuman. ¿No es cierto? Seguro. Y ahí está el punto. En las falencias que describí en el comienzo, y usted acepta, que hoy el Estado tiene, a veces elefanteásico, a veces muy inerte frente a determinadas circunstancias, con respuestas que son muy limitadas de recursos muy escasos. ¿No es cierto? ¿Está bien? Pues, digamos, el englobante podría ser que efectivamente tenemos que hacer mucho más, y desde estos lugares y con un micrófono y con la responsabilidad que ello implica, de sostener una y mil veces la droga es el camino que te lleva más temprano que tarde a la muerte, a malas situaciones. No es buena, no la abraces, no la cobijes, no la tengas, no la uses, porque ella en ningún caso te ayuda. ¿Está bien eso? Seguro, seguro. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y como dijimos al comienzo, no asciende énfasis solamente en el caso extremo, que es a veces aquel que llega al medio de comunicación, el que se hace más visible, y nos olvidamos de toda la gente, la cantidad de personas que está consumiendo sustancias y pierde calidad de vida, calidad en las relaciones afectivas, no puede sostener un trabajo mucho tiempo, fracasa en el estudio, tiene accidentes automovilísticos, es decir, y todo porque no estamos viendo en el momento adecuado cuándo hay que intervenir. Juan Carlos, no sabe lo que le agradezco este rato, que ha sido absolutamente ilustrativo. Usted es el director del Centro de Estudios sobre el Fenómeno de las Drogas y las Problemáticas asociadas a la Universidad del Museo Social Argentino. En UMSA, sí, sí. En UMSA. Fue columnista muchos años en Viva la Radio, en Cadena 3, ahí con Ronnie, sí. Con Ronnie Barra. Esto es conocido, tipo conocido de verdad. Popular, como se lo... Todas las semanas hacía una columna de este tipo. Sí, sí, los lunes. Sí, el año pasado. La verdad que Ronnie ha sido una persona siempre, perdón por hablar de otro colega, por favor, ¿cierto? Pero una persona respetuosa. Un emblema del periodismo en la provincia de Córdoba. Ha sido muy sensible a este tema, ¿no? Y creo que ayudó a que la prevención llegara a mucha gente. Yo creo que el comunicador social, y lo aprendí de él, tiene también esa tarea por delante, ¿no? Como vos decías, a veces el mensaje es, se incautaron 1000 kilos de marihuana. Está bárbaro. Pero no descuidemos la información que hay que darle a esa mamá, a esa novia, a ese hermano, a ese pibe, ¿no? Que ahí también está el equilibrio de la información sobre drogas. Sí, y la complacencia, insisto, y la benevolencia con las cosas que parecen cool. Así es. Sí. Y no son nada cool. Sí. Nada, ¿eh? Sí. En mi adolescencia, la rebeldía, lo cool, etcétera, insisto, era el cigarrillo. Sí. Muchos terminaron condenados por el cigarrillo. Hoy es la marihuana. Y es la puerta de entrada muchas veces a... Sí, habilita, seguro. O el alcohol. Y mi hijo los fines de semana a veces toma. Sí, pero con atracones. ¿De qué sirve hacer una dieta? Te diría, ¿no? Un nutricionista 5 días a la semana, si en 2 días reventas todo, ¿no? Claro. Sí, y quiero destacar porque es impresionante la cantidad de mensajes que han llegado de padres que tienen que contener a sus hijos y de hijos que tienen que contener a sus padres, en muchos casos alcohólicos. Es lo que nos están contando, historias de vida que nos van contando a través de los mensajes. Y algo que es muy recurrente, esto de la legislación que hablabas vos, Paulina, a lo mejor la falta de políticas públicas por parte de los estados, de los diferentes gobiernos. Esto de decir, bueno, a veces yo quiero ayudar a mi hijo, pero la respuesta es que tiene que existir el consentimiento del adicto. Entonces ahí a la familia se le complica aún más y se entorpece la vida social no solo del adicto, sino también de la familia. Hoy la ley de salud mental también es exactamente aplicable a todos los casos. No, a todos los casos. Es decir, cuando la persona está en riesgo de sí o terceros, sí da la posibilidad de internación a través de cierto proceso, ¿no es cierto? Pero creo que la ley de salud mental ayudó también a que
y en esto yo soy, me pongo ya de parte de la Ley de Salud Mental, ayudó a que dentro de las instituciones que trabajan con este tipo de servicios se incorpore la temática de adicciones, que eso antes no estaba, quedaba como bastante relegado. Hay que trabajarlo más. A mí no me cabe duda, yo me siento responsable, como desde el lugar que uno tiene, de que las respuestas se deben profundizar, a las familias hay que orientarla más, en la escuela se tiene que trabajar más fuertemente, porque el problema del consumo de drogas no es solamente un problema de salud, es primero un problema de educación, que a veces se transforma en un problema de salud. ¿Sí? O sea, es primero algo que pasa por el conocimiento, primero un problema educativo, ¿sí? Nosotros debemos entrar primeramente por allí. Hoy son también muchas instituciones las que están trabajando en este campo, y creo que se trata, estamos en una época de brindar un mensaje donde no relativicemos los consumos, ¿no? Los consumos están trayendo serios riesgos a nuestra sociedad. Juan Carlos Mancilla, gracias. Por favor, gracias. Un verdadero placer, ¿eh? Bueno, lo vamos a tener más, lo voy a volver a invitar, vamos a hablar de estas cosas. Cuando quieras. Se viene la tele. Me parece muy importante todo lo que podamos hacer en esto. Y encontrar a alguien que sea didáctico, buen comunicador, que lo exprese, que sea amigable con el entendimiento, mejor aún. Bien, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Juan Carlos Mancilla, licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, director de Desarrollo Territorial en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Seidronar. Noticias, ya volvemos. Títulos.